Presentamos en pantalla el título de etapa para este lunes 5 de agosto de 2024. Crisis económica, más de la mitad de la población pobre y 1 de cada 5 argentinos es indigente. El dato fue elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, dependiente de la UCA. En el primer trimestre de 2024, el índice de pobreza llegó al 54,9% y la indigencia al 20,3%. Con respecto al mismo periodo del año pasado, la pobreza creció casi el 15% y la indigencia creció casi el 11%. El gobierno de Javier Milei sostiene que la recuperación económica ya comenzó. Y esto último es tremendamente relevante porque la situación está espantosamente mal. Pero vamos bien, como dijo Carlos Saúl Menem, ¿no? Al menos esa es la filosofía con la cual el gobierno sigue ajustando, sigue apretando, siguen cayendo los indicadores sociales y aún así hay amplios sectores que están esperanzados en que haya un repunte y que ese repunte venga cuanto antes. Yo sé que los números pueden ser un poco confusos al oído, entonces hemos preparado un par de placas para que puedas verlos gráficamente y ahí seguramente será más sencillo entender la magnitud de la caída de los indicadores sociales. Mira, pobreza e indigencia en Argentina, como verás al pie de la placa, la fuente es el Observatorio de la Deuda Social Argentina, que depende de la UCA. El índice de pobreza llegó al 54,9% en el primer trimestre de este año. Ese es el dato más nuevo. Ahora, ¿cómo estaba en el último trimestre del año pasado, del 2023? Estaba 9 puntos abajo, 45,2. Del último trimestre del año pasado, del primer trimestre de este año, la pobreza se disparó 9 puntos. Y si nos retrotraemos un año atrás, al primer trimestre del 2023, el crecimiento ha sido de casi 15 puntos. Tenemos del 40 al 54,9%. La indigencia también ha tenido una escalada atroz, se ha duplicado en el último año. Fíjate, está en el 20,3% en el primer trimestre de este año. Estaba en el 14,6% en el último trimestre del año pasado. Ahí vemos una escalada del orden de 6 puntos. Pero si retrocedemos un año y nos vamos al primer trimestre del 2023, ahí vemos que se más que duplicó la indigencia de marzo a marzo, ¿no? Contando este indicador que elabora la UCA, que elabora el Observatorio de la Deuda Social Argentina. Y uno podría tener, ¿no?, el margen de sospecha, decir, ¿de dónde saca los datos la UCA? ¿De dónde saca los datos el Observatorio de la Deuda Social Argentina? Bueno, lo saca de la encuesta permanente de hogares, que es un relevamiento que hace, como su nombre lo indica, de manera permanente el INDEC. O sea que son datos oficiales, trabajados estadísticamente por el Observatorio de la Deuda Social Argentina. Yo les quiero recordar que según el INDEC, hoy la línea de pobreza, la canasta básica total para una familia tipo de 4 integrantes, está holgadamente por encima de los 800.000 pesos. Y eso no incluye el pago de alquiler. Eso es estrictamente para comer, vestirse, pagar la SUBE, pagar la boleta del teléfono, de la luz, del agua y no mucho más. 800 y pico mil pesos, te lo doy en términos redondos, es la línea de pobreza. Más de la mitad de la población en Argentina está por debajo de ese ingreso. Mucho peor aún es el caso de la indigencia. Cuando hablamos de indigencia, estamos hablando de familias enteras que no reúnen el ingreso mínimo, sumando ingresos formales e ingresos informales, para cubrir las necesidades alimentarias. Nada más, alimentarias. 20% de indigencia en Argentina. ¿Y qué pasa por casa? ¿Qué pasa aquí en San Juan? Bueno, la UCA y el Observatorio de la Deuda Social Argentina ha hecho y ha ofrecido este domingo un desagregado núcleo urbano por núcleo urbano. Nos hemos detenido en los datos del Gran San Juan, que está informando el Observatorio de la Deuda Social. En el Gran San Juan, hablando del primer trimestre de 2024, ¿no?, el dato más actual, la pobreza afecta al 58%. 58%. Nos estamos acercando en el Gran San Juan riesgosamente a 6 de cada 10 sanjuaninos pobres. Y la indigencia
al 19,2%. La indigencia vemos que está bastante parecido al índice nacional. Cuando hablamos de indigencia, en el Gran San Juan, nuestro índice es bastante parecido al promedio nacional. Cuando hablamos de pobreza, está algo por arriba, más lejos del 50% y más cerca del 60%. Reitero, son datos que se elaboran a partir de la encuesta permanente de hogares que releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y es una evolución del índice de pobreza del Observatorio Social de la Deuda Social Argentina, que elabora la UCA desde hace más de 10 años, sin importar colores políticos, sin importar gestiones, sino considerando dato sobre dato, aunque sean tan duros y tan difíciles. Es nuestro título de etapa del día.